Fe es una palabra a la que recurrimos cuando no tenemos control, cuando el resultado no está garantizado, cuando elegimos confiar en lugar de entrar en pánico. Lo llamamos un salto de fe. Nos decimos a nosotros mismos que mantengamos la fe. Pero ¿eso es realmente lo que es la fe? La fe no es solo algo en lo que creemos, es algo que vivimos. Cuando la vida se pone difícil, cuando las palabras son fáciles pero la obediencia no, cuando la presión revela lo que realmente hay en nosotros, ¿qué es la fe verdadera? La fe perdura, la fe madura, la fe ve a las personas como Dios las ve. La fe va más allá de las palabras y se convierte en acción. La fe nos transforma. Porque una fe viva nunca está oculta. Escucha, actúa, ama, perdura. La fe verdadera es la respuesta inevitable a un regalo que nunca podríamos merecer. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Qué bueno que podemos estar aquí exaltando el único nombre que merece la honra, la gloria y el poder, y ese es nuestro Señor, que en su amor, en su misericordia, en su infinita bondad envió a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz, porque es por medio de ese sacrificio, por medio de la sangre preciosa del Cordero, que tú y yo hoy podemos disfrutar vida y vida en abundancia. No hay manera que nosotros podamos ser limpios delante de un Dios santo, sino solo a través de la sangre de su precioso Hijo. Y por eso hoy como iglesia en esta mañana estamos aquí para exaltar, glorificar su santo nombre. Amén, déselo fuerte de nuevo al Señor. Wow. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos un saludo a cada visita que está acá el día de hoy, los que nos ven a través de las redes sociales, que sintonizan en muchos lugares del mundo. Saludamos también todas las visitas, sean bienvenidos en esta mañana. Le damos siempre las gracias al Señor por el gran privilegio que nos da de estar enfrente de ustedes. Si no hemos tenido la oportunidad de conocernos, mi nombre es Jim Contreras, sirvo como el pastor de español de nuestra iglesia Bell Shows. Y el día de hoy vamos a entrar a la palabra, pero antes de ir a lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta mañana, incline su rostro y busquemos la dirección del Señor. Dios del cielo, gracias te damos por esta hermosa mañana, que nos permites y nos das el gran privilegio, Señor, de venir delante de ti para exaltarte, Señor. Padre, porque por tu gracia es que estamos aquí. En esta hora, Señor, ayúdanos a entender el gran significado que tiene la oración. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos has permitido las últimas semanas de estar estudiando el libro de Santiago. Y hoy, Señor, que terminamos con un tema tan importante, ayúdanos a atesorarlo en nuestros corazones. Que sin importar las temporadas en que nosotros nos encontramos, altos y bajos, Señor, sufrimiento y alegría, podamos venir delante de ti siempre en oración, porque es la manera en que nos conectamos, nos alineamos a tu divina y santa voluntad, y que siempre la oración nos lleve a la acción. Padre, dirige este tiempo en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Hoy concluimos la serie de predicaciones que empezamos ya semanas atrás de la carta de Santiago. Y yo no sé usted, pero para mí en mi vida ha sido una carta de gran bendición. Una carta, un libro en la Biblia que nos habla a nosotros de cómo debe de lucir la iglesia del Señor. Empezamos hablando acerca de cómo tenemos que perseverar en medio de las pruebas. Hablábamos de cómo debíamos ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar, lentos para la ira. También ese tema muy importante de no solamente ser oidores de la palabra, sino hemos hablado de la importancia de ser hacedores de la palabra, desechando lo malo, recibiendo la palabra y poniéndola en práctica. Hablábamos también de la importancia de amar como Cristo ama, sin ningún tipo de favoritismo. Hablamos también de algo importante que es nuestra fe, que sí somos salvos por la fe. Pero esa fe nunca viene sola, sino que la fe del cristiano lo lleva a las buenas obras.
También hablábamos por 2 semanas, por 2 domingos estuvimos hablando de la lengua. De ese miembro de nuestro cuerpo que es pequeño, que tiene el poder para destruir, pero también tiene poder para construir. Y también más adelante estuvimos hablando de la importancia de someternos humildemente a la sabiduría de Dios, pero entendiendo que hay un mundo que tiene su propia sabiduría, pero tú y yo tenemos que caminar como Dios nos manda. Hablábamos también de la vida. Lo que tú y yo tenemos vida, y una vida que es corta, que es breve como la neblina, que viene por un momento y se va. ¿Y cómo entonces esa vida tan corta? Pues tenemos que vivirla según la voluntad de Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando de otro tema muy importante que a todos nos impactó, y es la importancia de esperar, la importancia de ser pacientes, porque la venida del Señor está cerca. Así que cuando vemos esta carta de Santiago que empezamos semanas atrás, y si alguno de ustedes no pudo conectarse en uno de los sermones que tuvimos, están allí en las redes sociales. Pero versículo a versículo, capítulo a capítulo, Santiago nos ha mostrado a nosotros cómo debe lucir nuestra vida, cómo debe de lucir la iglesia de Dios, la manera en que una iglesia debe de lucir espiritualmente sana y exitosa en el Señor. Y a este punto de tantos temas de importancia que hemos hablado, uno podría decir, bueno, ya no hay nada más que agregar. ¿Qué más hay que decir? Ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Sin embargo, los últimos versículos de la carta de Santiago nos habla de un elemento esencial que hace falta y que es muy importante tocarlo el día de hoy. Los últimos versículos de Santiago nos habla de la oración, de la importancia que un creyente, que un cristiano venga al Señor en oración. Y si hay algo que desde ya puedes atesorar en tu corazón en esta mañana, es que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración es vital y hay poder en la oración. Pero tristemente muchas personas no le dan la prioridad a ella. Y hoy vamos a través de la palabra poder desglosar esta idea. Así que acompáñenme, si usted tiene su Biblia, vamos a Santiago capítulo 5. Hoy voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas. Y vamos a empezar del versículo 13. Vamos a leer Santiago 5 versículo 13 hasta el 18. Y dice así la palabra del Señor: ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno entre vosotros enfermos que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. En estos versículos que hemos leído el día de hoy, la manera como Santiago concluye su libro, 7 veces se menciona, se hace uso, referencia a la palabra oración. Y en este texto tan hermoso que hemos tocado, me gustaría dejar 3 cosas. 3 cosas que tú y yo podemos aprender acerca de Santiago capítulo 5, sus finales versículos. Y lo primero es que en todos los aspectos de nuestra vida, en cada temporada que tú y yo pasamos en nuestra vida, la oración es fundamental para el cristiano. En cada aspecto, victoria en batalla, en tristeza, en alegría, la oración es fundamental para nosotros. Leamos una vez más el versículo 13 y 14. Dice Santiago: ¿Sufre alguno entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Con gozo, pues que cante alabanza. ¿Está alguno de entre ustedes enfermo?
que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Así que Santiago exhorta a los cristianos a la oración. Les dice que ellos deben orar tanto en los momentos difíciles de la vida como también en los momentos de alegría. En todo momento, circunstancia, ellos deben de orar. Le dice, sufre alguno de ustedes está en sufrimiento. Yo creo que todos los que estamos aquí o hemos pasado, o incluso en medio de nosotros hay gente que actualmente tiene una situación de dolor, de sufrimiento. Creo que todos estamos en ese bote. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que debemos de tener en el sufrimiento, en medio de esas circunstancias? ¿Quejarnos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Pelear con Dios? ¿Dejar que nuestras emociones se desborden y empezar a envidiar a las personas que no están sufriendo? ¿Cómo respondemos en medio del sufrimiento? ¿Viendo a los cielos y culpar a Dios? No puede ser así. La respuesta a nuestro sufrimiento, según la palabra, debe de ser la oración. Que tú y yo, en medio del sufrimiento, del dolor, de cada una de las situaciones que atravesamos, podamos acercarnos a Dios, podamos apoyarnos en su gracia, buscar de Dios a través de la oración. Venía escuchando esta mañana, pero parece que muchas personas no lo conocen. ¿Habrá alguien que haya escuchado de Oscar Medina aquí en esta mañana? ¿Alguien? Ok, varias personas. Oscar Medina venía escuchando la canción El poder de la oración. Que el poder del cristiano está en la oración. Y no canto porque ese no fue un talento que Dios me dio, pero créame que en el cargo venía a toda mecha, decimos en Venezuela, con esa canción. Así que ya tienen tarea ustedes. Cuando salgan, escuchen El poder del cristiano, el poder de la oración de Oscar Medina. Ahora bien, cuando vemos, mis hermanos, la oración es importante en medio de los tiempos de dolor. Debemos de vivir con una actitud de oración, porque es por medio de ella que acudimos, que nos acercamos, que nos comunicamos con aquel que tiene el poder, con nuestro Señor. Y hay que acudir a Dios tanto en lo bueno como en lo malo, porque la vida de nosotros no solamente se trata de dolor y sufrimiento, de luchas, tristezas y penas. En esta vida, creo que todos también vamos a estar de acuerdo, hay momentos de alegría, momentos de gozo, momentos de felicidad. Y cuando llegan esos momentos, debemos cantar alabanzas con el corazón lleno de alegría. Por eso el texto dice, ¿está alguno alegre? ¿Quién está alegre en esta mañana en el Señor? No. ¿Quién está alegre en el Señor? Amén. ¿Qué debemos hacer? Cantar alabanzas. La iglesia primitiva en los tiempos de Cristo era una iglesia que cantaba, una iglesia que tenía como característica alabar a Dios. Había alegría en el corazón de ellos, y entonces esa alegría hacía que sus labios brotaran con cánticos de alabanza por la misericordia y la gracia de Dios. Y yo en lo personal pienso que alabar al Señor por medio de las canciones, de los himnos, cánticos, es una forma de orar, una forma de expresar a Él lo que está en nosotros. Y qué hermoso es que cuando tú y yo estamos en un momento de alegría, no vamos allá a celebrar como el mundo celebra, sino celebramos con el Señor, cantándole a Él en medio de nuestra felicidad. Qué hermoso es cuando levantamos nuestra mirada y abrimos nuestra boca para decir gracias, Señor. Bueno, no, ese es el único que voy a decir. O cuando cantamos, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno ha sido Dios. Qué hermoso es poder expresar con cánticos al Señor lo bueno que Él ha sido. Ahora bien, no solo el texto nos habla de las temporadas de sufrimiento y alegría, sino que también nos habla de aquellas temporadas de enfermedad. ¿Y qué debemos de hacer en medio de la enfermedad? Y la respuesta es la misma. ¿Qué hacemos? Orar. Tenemos que orar. Ahora bien, cuando alguien está enfermo, ¿debería orar solo? ¿O qué se debe hacer? Según el texto, es esencial para todo creyente que está enfermo involucrar a la familia en la fe. Dios no espera que tú y yo vivamos vidas aisladas.
Él nos ha llamado a vivir en comunidad unos con otros. Dios nunca quiso que los cristianos fueran, como dicen por ahí, llaneros solitarios espirituales, que simplemente se trata de mí y no quiero compartir de nadie acerca de lo que estoy pasando. El pueblo de Dios, a través de la palabra, vemos que es llamado a estar conectado los unos con los otros. Debemos amarnos los unos con los otros. Debemos servirnos unos a otros. Debemos ayudarnos unos a otros. Y por supuesto debemos orar los unos por los otros. Créame que es crucial cuando usted o yo estamos en medio de la enfermedad, en medio de una situación, es crucial cuando hay un pueblo clamando en oración. Por eso nosotros como iglesia, lo he dicho en ocasiones, uno de los pilares que tenemos en nuestra iglesia es aquel grupo de oración. El grupo de oración que se reúne jueves tras jueves a las 10 de la mañana para interceder, para buscar la dirección del Señor. Déselo fuerte al Señor. ¿Hay alguno enfermo? Déjenos saber. Ahí estamos orando por las necesidades que hay en medio de nosotros, porque hay poder en la oración. Y ahí estamos jueves tras jueves, y gloria a Dios que también en nuestro campus de Apollo Beach, a la misma hora, el mismo día, también hay un pueblo clamando. Porque es importante, es de mucha importancia que el pueblo de Dios venga y se junte juntos para orar al Señor y poner nuestras necesidades delante de Él. Ahora bien, hay instrucciones que Santiago nos da a nosotros cuando alguien está enfermo. Nos dice, hay que llamar a los ancianos, que ellos oren y ungir a la persona con aceite en el nombre del Señor. Y quisiera hacer un pequeño paréntesis para expandir un poquito acerca de este verso 14. Dice, ¿está alguno de vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. Así que no podemos pasar por alto el hecho de que no podemos pasar por alto el hecho que se instruye al enfermo a acudir a los ancianos o al pastor. O sea, Santiago no esperaba que los ancianos de la iglesia fueran diciendo, usted está enfermo, alguien está enfermo. No es lo que nos dice el texto. En muchas iglesias, no en esta, esto no pasa acá, pero en muchas iglesias hay muchas personas que se enfadan con el pastor. Muchas personas que se enfadan con la iglesia porque nunca los visitaron o los llamaron cuando estaban enfermos. Pero ¿cómo el pastor, cómo alguien en la iglesia puede hacer una visita, puede ir a orar si nunca se entera que se enfermó? Por eso el texto dice, si alguien está enfermo, llame, déjenlo saber. Santiago espera que la persona que está enferma le deje saber en la iglesia acerca de eso. Déjenos saber que ahí entonces vamos a estar intercediendo, orando por usted. Esta mañana estaba hablando con uno de los hermanos de nuestra iglesia que de emergencia tuvo que salir a Chicago porque su esposa tuvo la apendicitis, se la están removiendo, y lo primero que pidió, hermanos, oren por mí, dígale a los hermanos. Pero la importancia de ese hermano comunicar, y ya entonces hay un pueblo que está orando por aquel hermano. Ahora bien, siguiéndonos moviendo, porque hay muchas cosas de importancia. Otro punto muy importante que yo en lo personal he tratado de poner en práctica, y hay otro paréntesis, aquí estoy haciendo varios paréntesis, pero que debemos de todos nosotros poner en práctica, es tener cuidado. Porque a veces llegan a nosotros y nos dejan saber, pastor, ore por mí, estoy enfermo. O hermano, hermana, ore por mí. Y nosotros a veces puede que estemos ocupados, quién sabe, y decimos, sí, yo voy a orar por ti. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos dicho, voy a orar por ti? Y termina el día, pasa una semana, pasan un mes y nunca oramos por la persona. La persona se sanó y nosotros nunca hicimos la oración, nunca oramos por ella. Y fíjese lo que dice el versículo 12 de Santiago. Y sobre todo, de Santiago 5:12, y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Y sé que podemos hablar mucho de esto, pero sea tu sí, sí, y sea tu no, no. Debemos de ser personas que nuestro sí es sí. Y si alguien me dice, pastor, ore por mí, o hermano, ore por mí, y nosotros damos nuestro sí,
pues más vale que mantengamos a ese hermano por oración. Mis hermanos, yo soy olvidadizo, se lo comento, y le doy gracias a Dios por la tecnología. O sea, trato en lo posible que si alguien me dice, pastor, ore por mí, lo primero que hago, pues no voy a dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Pues venga, mi hermano, vamos a orar ya mismo. Vamos a orar ya mismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues oramos, y así entonces hacemos la oración. Y entonces también en mi teléfono, así como muchos de nosotros, tenemos en las notas. Y en las notas, mira, hace falta mantequilla, pues ponemos la mantequilla ahí. Hace falta pan, leche en la casa, pues ponemos una lista de cosas que hacen falta. Qué hermoso es mantener con nuestra tecnología una lista de oración. Alguien pidió oración, pues ahí lo pongo en mi lista. Y en mi pantalla, ¿no? Usted puede hacer eso. Es que hoy en día la tecnología ha avanzado. Puede incluso poner eso bien grande en su teléfono, en la página principal de su teléfono con las peticiones. Es algo que a mí me ha servido y que lo tengo, y constantemente estoy revisando todos los días cuáles son las peticiones que están allí, porque es importante orar los unos por los otros, mantener nuestra palabra. Ahora bien, volviendo a lo que estamos hablando, hay que recordar que es muy importante orar en cada circunstancia de nuestra vida. Momentos de felicidad, momentos de sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio de cada temporada hay que orar. Y esa idea de orar no solamente es algo que a Santiago se le ocurrió y lo vemos solamente en Santiago, no, para nada, sino es algo que vemos a través de la palabra. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Así que también Pablo le escribe a otra iglesia, a la iglesia de Filipos, la misma idea, que en toda circunstancia que ellos estén atravesando, que no se afanen, sino en medio de la circunstancia que se acerquen a Dios mediante súplica, que le hagan conocer sus necesidades a Dios. La misma idea también la vemos en Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mis hermanos, la oración constante, cuando tú y yo perseveramos en la oración, es algo que transforma nuestra vida y en cierta forma nos acerca más a Dios. Perseverar en la oración significa disciplina, constancia, significa orar aunque esté cansado, aunque sea difícil, aunque estemos sin ganas de orar. Es, por ejemplo, un auto, hoy en día, mira, wow, esa gasolina ha subido. Hoy en día, le pregunto a usted cuando echa gasolina a su vehículo, ¿usted lo hace contento, feliz de la vida? No, con ganas o sin ganas tenemos que echarle gasolina a ese carro, porque si no, no va a echar para adelante. ¿Cuánto más la oración? Tenemos que estar allí conectados. Este fin de semana tuve el gran privilegio de estar con varios hermanos de la fe, varios pastores hispanos en toda la Florida. Estuvimos en un retiro muy hermoso. Y mira, dos cosas importantes. Llegamos el jueves en la tarde, y en el programa estaba que a las 6:45 de la mañana nos íbamos a juntar para orar. Eran, mira, más de 200 pastores. Y bueno, yo dije con los hermanos que estaban, Luis Javier era uno de ellos que estaba allí, yo le dije: bueno, mis hermanos, pues vamos a levantarnos, y si venimos a este retiro vamos a experimentarlo todo, vamos a estar allí. Y me comprometí: mañana nos levantamos todos temprano y vamos a esa oración. Y mis hermanos, mira que la palabra es verdadera, ¿no? Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y me comprometí, yo estaba con energía, yo estaba en retiro mode, por así decirlo. Estaba ferviente, este retiro va a ser lo máximo. Bueno, lo cierto es que yo di mi sí, yo estaba emocionado. Mañana vamos a levantarnos temprano, vamos a orar todos juntos, vamos a estar era un lago precioso, había una cruz, ahí nos íbamos a reunir a orar a las 6:45 de la mañana. Puse mi sí, estaba emocionado. El jueves, como a las 8 o 9 de la noche, yo estaba bien contento, bien emocionado porque íbamos a levantarnos temprano a orar. Lo que no contaba era que no me acosté a las 9, no me acosté a las 10 ese día, no me acosté a las 11. Terminé con un hermano, con nuestro amado pastor Jaime, que está aquí el día de hoy. Le damos un aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor Jaime. La cosa es que
Cuando Pastor Jaime y yo nos juntamos, cuando yo llevaba tiempo que no hablaba con mi Pastor Jaime, y terminamos hablando hasta las 2:30 de la mañana, más o menos. Y le digo algo, el Jim, que a las 9 de la noche estaba diciendo, claro que sí, mañana vamos a orar. No fue el mismo Jim a las 2 de la mañana. Y Dios sabe, el Jim de las 2 de la mañana, ¿sabe cómo estaba? Yo no entiendo por qué ponen una oración tan temprano. Le estaba diciendo al Pastor Jaime, no, que cambien esto. Ay, mis hermanos, pero el Pastor Jaime en su sabiduría, en amor y misericordia, me dijo, Jim, tú te comprometiste, tienes que ir. Y mis hermanos, me acosté. Y para la gloria de Dios, esta historia, puedo decir que estuve allí a las 6:45 de la mañana. La importancia de mantener la palabra de uno, la importancia de estar con otros orando allí. Y mira, no es que el tiempo no es que importe, de que ora a las 4 de la mañana tiene más poder del que ora a las 8 de la mañana, no. En la Biblia en ningún momento se nos dice que es más importante orar a tal hora. Claro, hay ejemplos que dicen que de mañana buscaremos de Dios. Pero la importancia de estar allí conectados, orando. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice orar sin cesar. ¿Qué significa eso? Orar sin cesar. Bueno, que en todo momento estés en oración. Y déjame decirte, la oración no tiene que ser, bueno, tengo que arrodillarme. No, tenemos el acceso, la confianza a Dios directamente, que así cuando esté manejando, cuando esté en el hospital, cuando esté en cualquier circunstancia, puedo ir a Dios porque Dios es omnisciente. Puedo estar allí conectado con Él en medio de tus situaciones. Quiero hacerte una pregunta, en medio de cada temporada, tú que me escuchas el día de hoy, ¿cuál es tu reacción cuando llegan esos problemas? ¿Inmediatamente te quejas? ¿Inmediatamente acusas a Dios porque no te está protegiendo? ¿O en medio de la situación tu respuesta natural es, pues tengo que orar a Dios, tengo que buscar de Él? Y esto me lleva al segundo punto muy importante en esta mañana: la oración llena de fe y alineada a la voluntad de Dios puede lograr mucho. Por eso en medio de mis circunstancias busco a Dios en oración, porque es su palabra la que me dice, me invita a buscarlo a Él. Y tenemos la certeza que esa oración llena de fe y por supuesto alineada a la voluntad de Dios puede lograr mucho. Lea conmigo una vez más el versículo 15 al 18. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Fíjese nomás, el poder de la oración logra mucho. Trae sanidad, trae restauración. Hay poder cuando venimos delante de Dios a orar. Y se lo digo de una vez, el poder no está en el aceite, el poder está en el Señor, en Él. Ahora bien, en estos versículos yo creo que también encontramos un cierto dilema que quiero expandir con ustedes. Algo que ha generado muchas preguntas dentro de la iglesia, porque a primera vista el texto parece prometer que si los ancianos oran con fe, si ungen con aceite y ese enfermo confiesa en sus pecados, el enfermo será sanado, como si fuera una ecuación que siempre debe terminar en una sanidad. Sin embargo, la realidad, cuando tú y yo vemos el testimonio en medio de nosotros, muchos cristianos han orado con fe y aún así la sanidad no siempre llega. ¿Cuántos hermanos aún en medio de nosotros hoy están enfermos con cáncer, con diferentes situaciones? ¿Hemos orado por ellos? Claro que sí. ¿Seguimos orando por ellos? Claro que sí. ¿Vamos a parar de orar? No, para nada, seguiremos orando. Entonces surge una pregunta: si esto no dice la Biblia,
quiere decir que está fallando nuestra fe al orar. Quiere decir que está fallando la oración. Quiere decir que Dios está fallando en su promesa porque la gente no está siendo sanada. Yo no sé usted, pero es una pregunta válida. O sea, ¿por qué si estamos orando, si estamos buscando en Dios, por qué entonces seguimos enfermos algunos de nosotros? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, Señor, ¿por qué esto continúa así? Señor, ¿por qué no haces algo en mi situación? Yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos es si Dios prometió sanar siempre a los enfermos. Para entender correctamente lo que Santiago quiere decirnos en esta mañana, debemos de leerlo a luz de todas las escrituras. Y esto es algo, breve paréntesis, que se llama hermenéutica bíblica. El poder dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Yo no puedo agarrar un versículo que habla de una cosa y dejar a un lado todo lo que la Biblia habla de la oración. No, para poder entender la oración y lo que eso significa, tengo que no solamente ver Santiago, sino ver qué me dice toda la palabra acerca de esto. Y primera de Juan 5:14 nos da algo muy clave acerca de la enfermedad y acerca de la voluntad de Dios. Y dice así: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, delante de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que lo que estoy tratando de decir es, y lo que muestra la palabra, es que Dios responde a las oraciones cuando pedimos conforme a su voluntad. Esto quiere decir que la oración no obliga a Dios a actuar, sino que la oración me alinea a mí a la voluntad de Dios. Dios siempre responde cada oración, pero su respuesta está basada en lo que Dios sabe que es mejor para su vida. Y si Dios sabe que lo que es mejor para ti es esperar, si Dios sabe que lo mejor para ti es sanarte en ese momento, si Dios sabe que lo mejor para ti es que de esa enfermedad entres a la presencia del Señor, pues así Dios lo hará. El mismo Nuevo Testamento, cuando lo vemos, muestra hombres piadosos, hombres que oraban, pero que no siempre fueron sanados. En 2 de Timoteo 4:20, Pablo deja a Trófimo enfermo en Mileto. Pero ¿por qué? Si este hombre era un hombre de Dios, ¿por qué no fue sano? Timoteo, en 1 de Timoteo 5:23, nos dice que sufría de problemas de salud, problemas estomacales. ¿Por qué no lo sanó al instante? Incluso el mismo Pablo, en 2 de Corintios capítulo 12, 7 al 9, que es un versículo profundo, pero en la superficie podemos ver que le pide al Señor ser sanado, que quite ese aguijón que había en él. Pero en medio de esa debilidad, en medio del sufrimiento que Pablo tenía, Dios le responde a él: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Así que cuando vemos la palabra, nos enseña que seguir enfermo no es falta de fe. Seguir en la enfermedad no quiere decir que Dios se olvidó de su pueblo. Seguir en la enfermedad muestra que es parte del propósito de Dios. Es decir, la falta de sanidad no significa falta de fe, sino que Dios puede tener un propósito diferente. Claro que sí, mis hermanos, es difícil pasar enfermedad. Claro que sí, es muy difícil decirle adiós a un ser querido que haya fallecido debido a una enfermedad terminal. Creo que en medio de nosotros, muchos de nosotros nos hemos despedido de un abuelo, de un padre que murió debido a una enfermedad. Es duro, pero hay que confiar que Dios tiene un plan. Y que para el creyente, para el que está en Cristo, la muerte no es el final. La muerte es simplemente una transición de momento en que salimos de este mundo físico. Y si alguien está en Cristo, pues ha sido promovido, ha sido ascendido a los cielos y va a estar con el Señor cara a cara. Por eso cuando vemos Santiago y nos habla que la oración de fe restaurará al enfermo, y cuando vemos que nos afirma que la oración eficaz del justo puede lograr mucho, eso nos está enseñando a nosotros que la verdadera oración no es una lista de deseos. La verdadera oración no es una lista de las cosas que quiero que Dios cumpla.
sino que la verdadera oración es aquella que se alinea a la voluntad de Dios. Y sabes algo, la voluntad de Dios fue que Cristo sufriera y muriera en esa cruz. ¿Por qué? Porque eso era lo que iba a beneficiar a cada uno de nosotros. Y por eso Jesús en aquel Getsemaní ora: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por eso tú y yo debemos de aprender que sí, la oración tenemos que hacerla, tenemos que perseverar, pero no es para pedir lo que yo quiero. La oración es para pedir: Dios, haz tu voluntad en mi vida. Déselo fuerte al Señor si se lo va a dar. La oración está diseñada para alinearnos con la voluntad perfecta de Dios. La oración no está diseñada para que Dios se alinee a lo que tú quieres, sino está diseñada para que nosotros nos alineemos a lo que Él quiere. Esa es la clave. Cuando oramos alineados a Dios, es entonces que nuestras oraciones son eficaces y pueden lograr mucho. Dios responde a nuestras oraciones con un sí el 100% de las veces cuando esas oraciones están alineadas a su voluntad. Esto es exactamente lo que vemos en el ejemplo que da Santiago en los versículos 17 al 18 acerca de Elías. Elías al final del día era un hombre como tú y como yo, que en sus momentos también incluso pasó por una desesperación, una depresión muy grande, como tú y como yo. Pero él oró en cierto momento y no llovió durante 3 años y medio. Si volvió a orar y llovió, mis hermanos, no fue magia, no fue un poder personal. Fue que su oración estaba alineada con la voluntad de Dios. Él fue obediente y oraba conforme al propósito divino. Por eso Dios respondió. Dios, a través de la palabra, vemos que ha respondido poderosamente a las oraciones de su pueblo en el pasado. Y créeme que Él puede hacerlo de nuevo, siempre y cuando nuestras oraciones estén alineadas a su voluntad. La enseñanza que nos muestra Santiago y todo el relato de la Biblia, al verlo en un conjunto, no es que la oración garantiza sanidad automática, sino que la oración garantiza que Dios actuará conforme a su divina, santa voluntad, que es buena y agradable para nosotros. Mis hermanos, la oración llena de fe siempre funciona, porque siempre produce el resultado que Dios quiere. Y usted entonces dirá en esta mañana: pues entonces, ¿cuál es el punto de que yo ore? ¿Cuál es el punto de yo venir delante de Dios y orar si al final del día Dios va a hacer lo que Él quiere? Mis hermanos, porque lo necesitamos y Dios nos lo manda a hacer. Porque tú y yo necesitamos la oración, necesitamos obedecerla a Él. Una vez más, la oración no está diseñada para cambiar a Dios, la oración está diseñada para cambiarme a mí, para ser menos y menos como yo, para dejar más a un lado mi voluntad y acercarme, alinearme a la voluntad de Dios. Y a veces Dios dice sí y sana, pero también a veces Dios dice no, pero fortalece. A veces Dios dice espera y te sostiene, pero siempre Él responde conforme a su voluntad, porque Él es soberano. Y te pregunto, ¿cómo lucen tus oraciones? Claro que desearíamos que Dios obre exactamente como yo quiero. Tus oraciones están alineadas conforme a la voluntad de Dios. Cuando vienes a Dios delante de Él: Señor, esto es lo que yo quiero, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú sabes que es mejor para mí. ¿Cómo lucen tus oraciones el día de hoy? Y lo último que quiero dejarte en esta mañana es que la oración llena de fe siempre lleva a la acción. Cuando tú y yo oramos con fe, siempre esa oración nos lleva a la acción. Lea conmigo Santiago 5, versículos 18 al 19. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y qué interesante que después de hablar de la oración, ahora Santiago nos dirige hacia el resultado práctico de la vida que practica la oración: el cuidado espiritual de nuestros hermanos. Nos dice la palabra que si alguno se extravía de la verdad y alguien lo hace volver,
esa persona estará salvando su alma de la muerte y cubriendo multitud de pecados. Santiago nos recuerda que no somos responsables solo de nuestra vida espiritual, solo de orar, sino que también eso nos lleve al cuidado, al bienestar espiritual de los hermanos que están en Cristo. Santiago no nos está dando una orden directa de ir atrás de aquellos que ya no siguen en la iglesia, que se han desviado, sino que asume que el cristiano lo hará. La realidad es que muchas personas se alejan de la verdad. Algunos se distraen con lo que el mundo ofrece, otros se mudan, y cuando se mudan y llegan a un nuevo lugar, no se conectan con la iglesia. Otros se desaniman por experiencias negativas, y así poco a poco muchos se van apartando por el camino. Pero el Nuevo Testamento es claro cuando nos dice que tenemos la responsabilidad de restaurarnos unos con otros. Brevemente, vea lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hebreos 3:12-13. Tened cuidados, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Así que cuando tú y yo pensamos en todo lo que hemos hablado, la oración verdadera, entonces no solamente pide que Dios actúe, sino que nos mueve a actuar en amor, buscando al que se ha desviado, ayudándolo a volver a Cristo. Mis hermanos, la oración llena de fe no nos vuelve pasivos, sino nos vuelve activos, nos impulsa a cuidar de mi hermano, de mi hermana, a buscar a aquel que se ha extraviado, a participar activamente en la restauración espiritual dentro de la iglesia. Mi hermano, mira a su lado, mira a su izquierda, a su derecha. Créame que aquí hoy en esta mañana hay muchos que por un tiempo estuvieron acá. ¿Dónde están? ¿Qué pasaría si tú conoces de alguien que ya no está aquí hoy? Dale una llamada. Mira, mi hermano, está todo bien. Todavía sigues yendo a una iglesia, porque la palabra nos dice, y es bien clara, no dejarnos de congregar como algunos tienen de costumbre. Y en amor, si alguien ha dejado de congregar, quizás Dios te está llamando a ti a que no solamente ores por esa persona. Dale una llamada, pregunta, ¿estás bien? Créeme que aquí no hay problema si alguien se va a otra iglesia, con tal que siga buscando al Señor y allí sea donde Dios lo lleve, gloria a Dios. El problema está cuando alguien deja de congregar y no va a ninguna iglesia. No, mis hermanos, no estamos hablando de religiosidad. Estamos hablando de lo que la palabra enseña, porque hay importancia cuando tú y yo venimos a la iglesia delante de Dios, cuando buscamos de su presencia. Ponte de pie en esta mañana. Y así como te lo dije al principio, te lo vuelvo a repetir. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Qué logra la oración de nosotros? Nos ayuda a buscar de Dios en cada momento de nuestras vidas. Nos alinea a la voluntad de Dios y no a nuestros propios deseos. Y también la oración del justo nos lleva a tomar acción y cuidar de aquellos que están a nuestro alrededor. Iglesia, Santiago nos enseña en esta carta que la fe verdadera se vive. Y hoy concluimos esta carta. Y hoy aprendemos que la fe verdadera pasa tiempo en la oración. Ora en el sufrimiento, ora en la alegría, ora en la enfermedad. Mantente en oración por tus hermanos. Ora alineándote a la voluntad de Dios en tu vida. Créeme que esa oración del justo puede lograr mucho. Y sabes qué es lo hermoso de todo esto, que tenemos a un Dios que escucha las oraciones de su pueblo. Así que ¿por qué no en esta mañana podemos inclinar nuestro rostro y buscar la dirección del Señor en oración? Al final del día, yo no sé qué temporada en tu vida tú estás pasando, pero si la respuesta que nos da la palabra el día de hoy es que tienes que orar, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier temporada, hoy Dios nos habla: busca de mí. ¿Y cómo busco del Señor? A través de la oración. Te animo a que pienses, analices tu vida, cómo luce tu vida de oración.
A través de la palabra se nos anima a orar en cada momento. ¿Cómo luce mi oración, mi vida a diario con el Señor? Que hoy podamos hacer cambios, que sí, a pesar de que nos cansemos. Mira, así como le damos la prioridad a tantas cosas, démosle prioridad a la oración. Esa es la manera como tú puedes alinearte más a Él. Es una de las disciplinas cristianas, si se le puede decir de esa manera. Y es algo fundamental en la vida de cada ser humano. No hay manera en que yo pueda expresar lo importante que es. Me quedo corto de palabras. Es importante, hazlo. Los que están casados, imagínate vivir un matrimonio donde solamente hables con tu esposa 2 minutos al día. ¿Cómo terminará ese matrimonio? No, un matrimonio se trata de comunicación, escucharla a ella, yo escucharla, ella escucharme a mí, hablar, comunicar, pasar tiempo juntos hablando. Imagínate nuestras vidas como cristianos y orando solo 2 minutos, hablando solamente 2 minutos al día con nuestro Dios. Que Dios nos ayude a que esto sea una prioridad, porque es vital en tu vida y en mi vida. Dios del cielo, venimos delante de ti, Señor amado. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida, Señor amado. Padre, que hay muchas personas el día de hoy que necesitamos de ti, y venimos por eso en esta mañana en oración, sabiendo que solo tú, Señor, tienes el control. Ayúdanos, Señor, que en medio de nuestras circunstancias de alegría y de tristeza, Señor, de abundancia y necesidad, siempre volvamos a ti, Señor, buscando de ti en medio de la oración. Padre, ayúdanos a entender que esta es la manera como nuestra voluntad puede alinearse a la tuya, Señor. Dios del cielo, mira a cada hermano, cada hermana en esta mañana. Padre, venimos delante de ti desnudos, reconociendo que quizás muchos de nosotros hemos fallado en esta área, que quizás muchos de nosotros no vivimos vidas de oración. Que hoy, Señor, haya cambio en esta mañana, que hoy muchos de nosotros nos levantemos con el deseo de agradarte a ti, con el deseo de buscar de ti, de tu presencia, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por un mensaje como este, Señor. Muévenos a buscar cada día más y más de ti. Y gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios que cuida de nosotros, un Dios que actúas, Señor, y en tu amor enviaste a Jesucristo a morir en aquella cruz, Señor. Y es a través de esa sangre que nosotros podemos acercarnos confiadamente en oración, porque de lo contrario no sería posible, Dios del cielo. Mira a cada persona, cada hermano el día de hoy. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora.